Buenas tardes, amados hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente para compartir una porción de la palabra en este tiempo tan especial como es el tiempo de nuestro ayuno y oración. Sabemos que si no lo hacemos o si no compartimos palabras, si no recibimos la palabra, entonces simplemente estaríamos pasando hambre. Es por eso que hemos destinado este tiempo para dejar de comer el alimento físico y alimentarnos con el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nutre nuestro espíritu, la que nos hace mantener vivos y activos en este camino. Amén. Quiero pedirte que me acompañes a hacer una oración para poder entregarle este tiempo y esta palabra específica que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Vamos a orar. Señor amado, en el precioso nombre de Jesús, quiero agradecerte, mi Señor, por darme este maravilloso privilegio, Señor, de poder hablar tu palabra, de poder, Señor, bendecir a tu pueblo, Señor, con este alimento tan rico, Señor, tan nutritivo para nuestro espíritu. Lo necesitamos, Señor, para mantenernos firmes, Señor, y dirigidos por ti, porque tu palabra nos guía, Señor, nos enseña todo lo que tenemos que aprender. Y en este tiempo, Señor, nos da la fuerza necesaria, Señor, para mantenernos firmes, Señor, hasta culminar este ayuno. Señor, gracias por este tiempo hermoso, por los que se han unido a este tiempo, Señor. Bendecimos sus vidas, Padre bueno, y te agradecemos por este rico alimento que tú nos vas a dar. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, yo quiero que me acompañen con sus Biblias a Lucas capítulo 9, versículo 23. Amén. El Señor Jesús estaba aquí en este momento diciendo, dice así en Lucas 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. No, cuando nosotros hablamos de la cruz, que es donde nosotros sabemos que Jesús fue clavado, donde fue muerto, porque ahí fue donde él murió, lo mataron. Entonces, para nosotros los cristianos, la cruz es símbolo de muerte. Y Jesús estaba hablando eh, de esto específicamente en este momento a esta gente que le estaba escuchando y les estaba diciendo que si alguno quiere seguirlo, si alguno quiere mantenerse en este camino firme con él, siguiéndolo, es necesario que muera. Y morir habla pues de negarte a ti mismo. Amén. Él dijo claramente, niéguese a sí mismo, o sea, muera a sí mismo, muera a su propia voluntad, muera a su propio deseo, muera a su propio parecer o pensar. Amén. Dice, tome su cruz cada día, dice el Señor, y sígame. Ahora, cuando la palabra nos habla, el Señor Jesús decía esto, porque es necesario, dice, que nosotros cada día muramos a nosotros mismos. Hermanos amados, es una lucha diaria la que tenemos que enfrentar nosotros como creyentes, porque se van a presentar muchas situaciones en nuestra vida que nos hagan desistir de continuar este camino que nosotros hemos escogido, en el cual anhelamos permanecer, porque yo creo que tanto tú como yo, que conocemos de Dios, sea poco o mucho, tú como yo, que hemos disfrutado de su amor, de que sabemos cuánto Él nos ama, no tenemos la más mínima intención de separarnos de Él, de apartarnos de Él. Sin embargo, hay situaciones en nuestra vida, circunstancias a las que cedemos o caemos, que nos hacen hacernos a un lado de este camino en el que el Señor nos ha puesto. Porque este camino en el cual nos encontramos es el camino donde Él nos ha traído y es el camino que nos conduce a la vida eterna. La palabra de Dios nos enseña que, que si bien es cierto, hay un camino ancho y hay otro camino angosto, vemos a través de la palabra que en el camino ancho hay placeres, hay
cosas carnales y hay muchas cosas que ofrece, porque el mundo ofrece todo eso y muchos ceden a eso. Y son pocos los que han decidido caminar en este camino angosto, pedregoso, difícil. Y es cierto, es difícil, pero con Dios todo lo podemos hacer, hermanos, amados. Cuando el Señor Jesús dijo que tomemos nuestra cruz cada día, y es que cada día tenemos que aprender a vivir nuestras vidas como Él desea que las vivamos. Dios tiene su mirada puesta en ti y en mí, y Él está viendo de qué forma estamos viviendo en esta vida. Muchos se han conformado en, en que yo recibí a Cristo y suficiente, soy salvo y no hago nada más. Sin embargo, eh, puedo decirte con total seguridad que las personas que piensan de esta forma están pecando, claro, ofendiendo a Dios con su egoísmo, con su falta de sensibilidad, porque hermanos amados, no solamente somos nosotros, sino hay mucha gente afuera que no conoce a Dios y que necesita saber de Él. Mucha gente que cegado por su necedad, cegado por su rebeldía, está viviendo apartado de Dios. Y Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, para que marquemos la diferencia y podamos alumbrar con el Evangelio, con la predicación de la palabra. Pero empecemos en nosotros, empecemos a negarnos a nosotros mismos, empecemos a morir a nuestros propios pareceres, a lo que nosotros creemos que está bien o nos parece que está bien. Tenemos la palabra de Dios que cada día de nuestra vida quiere alumbrarnos, quiere hacernos entender muchas cosas que quizás te cuesta y me cuesta entender, pero déjame decirte que Dios quiere revelarte su verdad, quiere hablar a tu corazón cada día de tu vida. Es necesario que tú te tomes un tiempo para que puedas dedicárselo a Él. Recuerda que la palabra nos dice que amemos a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, hay muchos cristianos que anteponen a, a sus otras prioridades, como el trabajo, la familia o cualquier otra cosa, lo anteponen y Dios no es su principal prioridad. Déjame decirte que Dios quiere instruirte, Dios quiere guiarte y en los tiempos de ayuno y oración Dios hace eso. Dios te envía su palabra, Dios envía su mensaje a tu corazón y eres tú quien toma la decisión de obedecerlo o desecharlo, porque Dios no te obliga a nada, Dios no te manipula, Dios te enseña su verdad y tú tienes la libertad de poder escoger qué obedecer. Tú tienes la libertad de poder decirle, Señor, amén, aquí estoy, voy a obedecer tu palabra aunque me cueste, aunque me sea difícil, aunque quizás en este momento no lo entienda, pero yo voy a obedecerla. Y eso es lo que a Dios le alegra el corazón. Negarte a ti mismo significa o implica tener que dejar algo que está en ti y que Dios no lo quiere en tu vida. Vuelvo a repetir, negarte a ti mismo implica tener que dejar algo, sea una o muchas cosas, que están en tu vida y que Dios no lo quiere ahí. Porque ya no has sido llamado a vivir como te parece, haciendo tu propia voluntad. Has sido llamado a vivir una vida diferente y para vivir una vida diferente tienes que, tienes que someter, tienes que negarte, tienes que llevar cautivo tu propia manera de ser y de pensar para obedecer a Cristo. Amén. Eso es lo que el Señor espera que hagas. Estaba leyendo la palabra y de verdad que Dios es tan maravilloso, es tan maravilloso. El Señor me mostraba a través de la vida de Pablo que él fue un hombre que aprendió a negarse a sí mismo. Si tú has leído la historia de Saulo de Tarso, porque ese era el nombre que tenía antes, Dios se lo cambió por Pablo, pero era un hombre tan difícil, era un hombre de temperamento tan duro,
tan colérico. Era un hombre difícil, cerrado en sus propios argumentos, un hombre que pensaba que tenía la verdad, porque había sido criado de una manera, había sido enseñado de una forma que pensaba que todo lo que se salía de las creencias que él tenía no era de Dios, y empezaba a atacar, empezaba a ofender, empezaba a hacer daño a los que pensaban diferente a él, ¿no? Y de verdad, él hizo cosas, muchas cosas malas. Él mató a mucha gente, mandó a matar a mucha gente a causa de esto. A muchos discípulos del Señor que predicaban el Evangelio fueron llevados presos por él, por culpa de él, por su ensañamiento, por la dureza de su corazón, hasta que él tuvo un encuentro con Dios. Él pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un servidor de Jesucristo. En Hechos 9, yo quiero que me acompañes con tu Biblia, Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 3. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esta fue una experiencia sobrenatural que él tuvo. Y de ahí empezó eh, su forma de pensar, empezó a cambiar, porque él tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. La voz que él escuchó, porque la escuchó él, no lo escucharon los soldados que iban al lado de él, lo escuchó él, y Dios le habló a él. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios personal, que Dios nos habla? Si a él se le place, te va a hablar de forma audible, o él en su soberanía te puede hablar a través de otra persona, a través de su palabra, a través de las circunstancias. Tienes que estar atento a cuando Dios te está hablando. En este momento, este hombre, Pablo, se dirigía con sus soldados a seguir atacando a la iglesia de Jesucristo. Y miren lo que sucedió. El Señor tenía un plan con este hombre, y este hombre lo entendió así, porque vamos a leer otros versículos que nos muestran que de verdad él aprendió a negarse a sí mismo. Para mí es un ejemplo este hombre, y espero que para ti también lo sea. A pesar de todos los argumentos que él tenía y de todas las cosas que él pensaba, él cedió, él se rindió a Jesucristo, empezando por este encuentro sobrenatural que él tuvo, y que a mí me sorprende, porque miren lo que sucedió. Vuelvo a leerles: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, dice, un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, él se cayó, dice, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo, ¿no? En el versículo 5, él dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Dijo. Y mira lo que le responde Jesús. Es increíble. Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos amados, cuando alguien persigue a la iglesia de Jesucristo, está persiguiéndole a él mismo. Si alguien hace algo contra la iglesia de Jesucristo, lo está haciendo contra él mismo. Por eso el Señor dijo: mía es la venganza, yo pagaré. No te defiendas tú, no trates de pelearte tú por las ofensas que te hacen. Quiero hacer ese paréntesis aquí para decirte esto. No te defiendas tú, porque el Señor te va a defender. Si alguien se mete contigo porque tú eres su iglesia, se está metiendo con Jesús mismo. Deja que el Señor se encargue, deja que el Señor haga y dé a quien lo que le corresponde. Amén.
Entonces él se estaba metiendo con la iglesia del Señor. Él le dijo, Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y miren, en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí empezó el cambio en su vida, porque esto habla de rendimiento. Él se rindió, él reconoció quién era Jesús, al que él estaba persiguiendo y que él no se daba cuenta. Entonces él tuvo ese encuentro con el Señor y desde ahí empezó su vida de rendimiento al Señor, porque como les dije hace un momento, si bien es cierto, él fue un terrible perseguidor de la iglesia de Jesús, luego se convirtió en el más acérrimo defensor del Evangelio, porque tuvo que padecer muchas cosas por causa de la predicación del Evangelio. Fue difícil para él tener que pasar todas las cosas que pasó. No es fácil, era un ser humano como tú y como yo, que se dolía, que se entristecía, que se frustraba, que se decepcionaba, porque le pasó muchas cosas a lo largo de su vida ministerial, cuando empezó a servir al Señor, eh, que, que a pesar de todo lo que él vivió y experimentó, no desistió, no se desanimó y lo hizo por causa de Cristo. Y quiero que entiendas que si tú estás haciendo algo para el Señor, si tú estás haciéndolo de corazón, Dios te honrará, Dios te bendecirá, Dios lo hará porque Él es bueno, aunque otros no valoren lo que tú haces, aunque otros no entiendan que tú haces las cosas con un corazón sincero, honesto y delante de Dios. Y aunque no sepan pagarte bien nadie, Dios sí lo va a hacer. Porque déjame decirte que este hombre, después de haber padecido todas las cosas que padeció, ahorita se encuentra en la presencia de Dios. Ahí donde ya no hay dolor, tristeza, ni enfermedad, ni nada. Ya no hay esas cosas. Él está completamente feliz, pero culminó la carrera. Culminó la carrera. Y yo te animo a continuar, a terminar tu carrera. Gózate en los problemas. Él mismo lo dice después. Gózate, regocíjate, decía él. ¿Quién lo decía? Pablo, un hombre que había sufrido. Y vamos a ver lo que dice. Lo que dice esto. Miren lo que dice en Gálatas. Gálatas 2:20, qué tremenda es la palabra de Dios, es increíble, maravillosa, es preciosa. Yo creo que todos nos gozamos cuando sentimos que Dios nos habla y nos revela, ¿no? En Gálatas 2:20, miren lo que dijo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él entendió que Jesús se había entregado, había dado su vida por él. Y cuando uno entiende esto, uno también quiere dar lo mejor de sí para él. Señor, si tú supiste darme lo mejor de ti, Padre, si me diste a tu único hijo, al que nunca pecó, para morir como el más terrible de los pecadores, yo también quiero saber darte lo mejor de mí cada día de mi vida. ¿Y cómo? Negándote a ti misma. Cuando tengas ganas de reaccionar mal, en el nombre de Jesús, renuncia a eso, a ese mal carácter. Mengua, muere. Si de repente pasan malos pensamientos que no se ajustan a la verdad de Dios, si pensamientos negativos, pensamientos que Dios no quiere que tengas en tu mente porque tú sabes diferenciar lo bueno de lo malo, deséchalo en el nombre de Jesús. Todo eso significa morir a ti mismo, negarte a ti mismo. Y eso es lo que el Señor dice, como leímos en Lucas 9:23, que el Señor nos dice que tomemos nuestra cruz cada día y lo sigamos. Amén, eso significa. Y él lo entendió, este hombre entendió cuál era el, el llamado, el propósito de Dios. Porque, vuelvo a repetir, en Gálatas 2:20 el Señor dice, el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Este hombre con temperamento difícil aprendió a negarse.
aprendió a darle lugar a Cristo en su vida, a que la persona de Cristo se forme en él y ya no viva él, sino que la gente que lo rodeaba podía ver a Cristo en él. Amén. ¿No deseas esto para tu vida? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él entendió que todo lo que había podido lograr alcanzar no servía de nada. No era nada, era basura para él. Y miren lo que dice en Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Él tenía todas las cosas por basura, no le importaba, en otras palabras, no le importaban los títulos que había logrado alcanzar, no le importaba todo lo que haya podido obtener, su vida cómoda, que en cuanto a las cosas materiales, no le importaba. A él lo único que le importaba es amar a Dios, servirle con todo su corazón. Y esto fue lo que hizo a lo largo de su vida. Amén. Fue lo que hizo a lo largo de su vida. Soportó muchas cosas. En 2 Corintios 11:25 dice la palabra, miren las cosas que él tuvo que experimentar por causa del Evangelio. Dice, 11:25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los 1000 de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todos, por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El Señor es tremendo, pero miren lo que había hecho en la vida de este hombre. Sufrió tantas cosas. Y a veces cuando tenemos un problema o una dificultad, nos desesperamos, nos angustiamos. Muchas veces nos estresamos y permitimos la ansiedad en nuestra vida. ¿Por qué viene la ansiedad? La ansiedad viene producto de la falta de fe, porque no tienes la mirada puesta en Cristo, porque tu mirada está puesta en la circunstancia, porque tienes temor cuando la palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Este hombre pasó muchas cosas las he enumerado y hay cosas que quizás no están escritas, que este hombre tuvo que sufrir por causa de Cristo, pero lo pagó y pagó bien, porque hay un precio que pagar por seguir a Cristo. Pero la recompensa es lo más maravilloso. El estar por la eternidad en la presencia de nuestro Dios es lo más maravilloso que podamos tener, iglesia. No te desanimes, sigue adelante, niégate a ti misma, niégate a ti mismo. Eso es lo que Dios está demandando en este día de ti. Eso es lo que el Señor te está diciendo a ti. En Romanos 8:35, ya vamos a finalizar. En Romanos 8:35, miren lo que dijo este hombre que había sufrido tanto. Acabo de leerles hace un momento. Es todos los padecimientos de este hombre. Y miren lo que dice en Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Está entre signos de interrogación. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá algo que te pueda apartar del Señor? Él es el Todopoderoso, el que te tiene guardado en el hueco de su mano, escondido ahí. Él es tu protector, tu ayudador. Este hombre que había pasado tantas cosas, con toda autoridad pudo decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nada lo pudo separar del amor de Cristo. Él terminó su carrera, acabó, llegó a la meta y ahora está en los cielos. Iglesia amada, sí se puede. Sí se puede. Puedes negarte a ti mismo, porque todo lo puedes hacer. Porque tienes a Cristo que te fortalece, te ayuda, te alienta, te anima a seguir adelante. Sigue a Cristo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día, cada día, cada día. Por eso reconoce que cada día necesitas llenarte de Él. Búscalo con todo tu corazón, ríndele tu vida en espíritu, alma y cuerpo, y Él hará cosas maravillosas contigo. Te animo a hacerlo en el nombre de Jesús. Sé que todo lo puedes hacer. Dios está de tu parte. Amén. Niégate a ti mismo. Niégate a ti misma. Eso es lo que el Señor está demandando de ti en este tiempo de ayuno y oración. Y sigamos firmes. Sí se puede terminar este ayuno. A las 6 lo terminamos. En victoria. Vamos a proclamar la victoria de Jesucristo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Él es nuestra ayuda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga.